¿Se acuerdan que hablamos la semana pasada? Hablamos de la justicia de Dios. Y espero que la justicia de Dios les haya emocionado, que hayan aprendido algo, no algo para ustedes como conocimiento, que hayan aprendido algo para su vida espiritual. Y lo que más se me quedó grabado de la justicia de Dios es que a través de la justicia de Dios estamos seguros de que nada nos separará del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. Y si nada nos separa del amor de Dios, podemos vivir seguros de una vida abundante. Y eso a mí me anima, me fortalece y me da pila. Nosotros no somos como los celulares que se recargan ahí cada cierto tiempo, que se está agotando la batería. Nosotros necesitamos algo más. Y no es solamente comida, no es solamente sueño, es el Señor en nuestra vida. Y hoy vamos a hablar de otro atributo de Dios. Y vamos a hablar de la fidelidad de Dios. Y en este atributo de Dios, volvemos a mencionar lo que hemos dicho de cada atributo. No es que Dios hace cosas para ser fiel. Dios es fiel en Él, en sí mismo es fiel. Dios está rodeado de fidelidad. Si pudiéramos acercarnos a Él, si pudiéramos estar ante el trono y nos acercáramos un poquito a Él, podríamos ver, sentir y entender todos sus atributos. Y uno de esos es la fidelidad. Y la fidelidad tiene que ver con que Dios no va a cambiar. Dios es fiel, es permanente, es verdadero. Y nosotros somos infieles. No me volteen a ver así, no estoy justificando de ninguno de ustedes. Estoy hablando de que somos infieles porque en nuestra vida, nuestras decisiones son variables. Porque nosotros un día estamos alegres y hacemos unas cosas porque estamos alegres. Y al día siguiente esas mismas cosas no las hacemos. O tal vez nos parezcan mal esas cosas porque ya no estamos alegres. Porque ya cambió nuestro parecer. Y aunque no nos agrade, es una realidad, los humanos cambiamos de parecer. Y pensamos una cosa y sin razón de repente pensamos otra cosa y cambiamos lo que habíamos hecho. Tristemente esto es una realidad en las familias, en los matrimonios. Cuando nos casamos, una de las cosas que prometimos es que íbamos a ser fieles. Y lo prometimos ahí ante nuestra pareja. Lo prometimos ante el sacerdote, ministro, juez del registro civil, el que estaba siendo la autoridad en la ceremonia. Y los que tuvimos una ceremonia delante del Señor, lo hicimos delante de Él, creyendo que en Él podemos ser fieles. Y podemos ser fieles en el Señor, no en nosotros mismos. El hombre no es alguien que por naturaleza se le dé la fidelidad. Y tristemente, en muchos matrimonios, olvidan esos votos que hicieron frente al altar y no son fieles. Y como se darán cuenta, me encantan las bodas. No nomás la cena de las bodas, si me gusta, me invitan a la boda de dar cena. Pero me encanta la ceremonia. La ceremonia de bodas es un testimonio de la fidelidad de Dios. Porque el matrimonio fue diseñado por Dios. Desde Génesis. En Génesis 2:24 usted puede ver y dice: dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y será una sola carne. Y después esto es mencionado en el Nuevo Testamento y lo habla como un misterio. Esto es un misterio. Sí, es un misterio, porque ¿cómo nosotros vamos a ser una sola carne? ¿Cómo yo voy a ser uno cuando somos dos? Y esta es una recomendación que les damos cuando alguna pareja pide consejería. Les decimos que cuando uno de los dos cede completamente en el matrimonio y desaparece su carácter, su persona, deja de ser matrimonio. Porque el matrimonio son dos personas decididas a estar juntos, a ser fieles. Y no nada más estoy hablando del área íntima. Estoy hablando a ser fieles a todos los votos
que hicimos, que un día nos dijimos que nos íbamos a amar en la salud o en la enfermedad, que nos íbamos a amar en la riqueza o en la pobreza, que nos íbamos a amar con hijos buenos o con hijos rebeldes, que nos íbamos a amar pasara lo que pasara. Y a veces esto no sucede, allí empezamos a ser infieles. La mayoría de las veces comenzamos a ser infieles cuando yo busco lo mío propio, cuando yo quiero lo que a mí me gusta y cuando yo quiero que eso sea lo que se haga. Pero el matrimonio es un sacrificio, es vivir sacrificando tu yo por la persona que amas, y la persona que amas sacrifica su yo por ti. Eso es el matrimonio, esa es la fidelidad. Ahí es donde entendemos por qué el matrimonio es lo único que Dios compara con la relación de Cristo y su iglesia, por la fidelidad a todo lo que representa Dios en nuestra vida. Una de esas cosas es el matrimonio, pero es la más explícita, que nos muestra cómo es Dios. Y lo vimos en la Trinidad. Dijimos que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero un solo Dios. No son tres dioses, es uno solo. Así somos en el matrimonio. Somos hombre y mujer, pero somos uno solo, no somos dos. Así que cuando ande yo por allá, donde quiera que ande, trabajando, haciendo lo que ande haciendo, ahí anda algo pegado conmigo, que es mi esposa. Y donde ella anda, ahí digo, más pesado para ella, porque pues hay que cargar todo esto, pero ahí anda pegado con ella, yo, porque somos uno solo. Y dices, ¿cómo es eso? Es un misterio, pero es algo que ocurre. ¿No les ocurre que de repente, a las parejas, de repente te das cuenta que ya te pareces mucho a la otra persona? A veces hasta su humor ya se te pegó, ya sientes el humor de esa persona como tuyo. O ya tienes algunas características de esas raras, o sea, normalmente los hombres no somos ordenados, ¿no? Para nosotros los calcetines van específicamente donde caigan. No van en ningún otro lugar, si ahí donde cayeron, ahí están bien. Y de repente te das cuenta que estás siendo ordenado y levantas los calcetines y los llevas al bote de la ropa sucia, porque se te está pegando algo de tu esposa, porque te das cuenta que esas cosas agradan a la persona y que de esa manera eres fiel a lo que prometiste. Dios no necesita hacer nada de eso, Dios es fiel por sí mismo. Y vamos a ver dos salmos, dos versículos. El primero de ellos es Salmo 36:5. Y dice: tu misericordia, oh Señor, se extiende hasta los cielos, tu fidelidad hasta el firmamento. O sea, su misericordia y su fidelidad son dos cosas del Señor enormes. Normalmente nos acordamos de que grande es su misericordia, pero grande es su fidelidad también. Es hasta el firmamento. El Salmo 119:90 dice: tu fidelidad permanece por todas las generaciones. Tú estableciste la tierra y ella permanece. Nos habla de lo fiel de Dios, que no va a cambiar, que su fidelidad va a permanecer por todas las generaciones. Y aparte la Biblia nos enfatiza que Jesús es fiel. Jesús es fiel con nosotros. Y a veces nos preguntamos, ¿cómo puede ser que sea fiel con nosotros? La verdad, en la mañana cuando nos vemos al espejo, todo parece bien. Bueno, no tanto, a veces hay días en que se para uno en el espejo y dice: caramba, ¿quién es? Ya, como que tenemos en nuestra cabeza nuestro recuerdo así muy diferente a lo que se ve en el espejo. Pero cuando vas delante de Dios, al espejo espiritual, a la palabra que te revela Cristo, y te empiezas a ver en ese espejo, y dices: no soy yo, soy una persona pecadora y corrupta. Y delante de Jesús se ve toda nuestra corrupción. Delante de Jesús se ve nuestra condición real de nuestra vida. Y no nos vemos fieles, mucho menos nos vemos perfectos, pero Él es fiel. Y Él es nuestro fiel sacerdote. En hebreo se le menciona como misericordioso y fiel.
y se le menciona como el sumo sacerdote, el sacerdote último que será establecido y que fue profetizado. Jesús es fiel completamente. Primera de Samuel, primer libro de Samuel 2:35, profetizaba que cuando llegara el Mesías iba a ser el sacerdote fiel. Dice, pero levantaré para mí un sacerdote fiel que hará conforme a los deseos de mi corazón y de mi alma, y le edificaré una casa duradera, y él andará siempre delante de mí ungido. Así que Dios es completamente fiel, Jesús es completamente fiel, y eso hace que podamos confiar en Él. ¿Cuántos de ustedes confían plenamente en su pareja? No levanten las manos, ni digan nada, no volteen para los lados para que nos cuesta trabajo. O sea, no crean que los quiero exhibir, es algo que nos ocurre, nos cuesta trabajo. Y sí, a veces nos llegan pensamientos de ¿dónde andará? O nos llega un pensamiento de ¿por qué se tardó? Jesús es fiel completamente. Él no acude antes ni después a la cita, acude en el tiempo perfecto. El Padre es perfecto y fiel, y por eso podemos confiar en Él. Ahora, no se queden con la idea de que no pueden confiar en su pareja. Pueden confiar en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús nos puede transformar, y Jesús puede hacer que en el momento que nosotros andamos lejos seamos guardados de todo lo que está alrededor. Mujeres, oren por su marido, oren por la mujer ajena, que no ponga ojos en su marido, no nada más porque somos guapos, yo sé que estar felices por de todos, pero también porque hay mujeres que ponen los ojos en las cualidades del marido, en decir, porque yo no tengo un marido así. Y hombres, oren por sus esposas, no nada más porque son tan hermosas, oren porque son vaso frágil. Y ese vaso frágil se le puede antojar a alguien, para que no sean maltratadas, para que donde ellas vayan sean respetadas y honradas como mujeres y como sus esposas, y para que siempre el Señor las guarde, donde quiera que vayan. Si tienen que ir a trabajar, si tienen que ir al mandado, si tienen que llevar al niño a la escuela, que ahí esté nuestra oración, pidiéndole al Señor, protégela donde esté. Aún que maneje por la Panamericana, que es más salvaje que ir a la jungla, que ahí las guarde y las proteja, y que en todo momento nosotros estemos confiando en la fidelidad de Dios. Podemos confiar en Dios porque Él es fiel para cumplir su palabra. Y a veces pensamos, ¿por qué creemos a la Biblia? ¿Por qué creen en la Biblia? Es el libro más atacado, es el libro que más ha sido puesto en duda, es el libro que más división ha causado entre todos los libros de la historia, es el libro más reproducido, con más ediciones, con más traducciones. Es el libro más difícil de creer. ¿Por qué creemos en la Biblia? Porque lo que está escrito lo hemos visto cumplirse en nuestra vida. No he visto justo desamparado ni su simiente que mendigue pan. Han tenido problemas económicos, yo he tenido problemas económicos. Mis hijos se hacían lonches de mayonesa con una cuchara porque no había pan. ¿En serio? Acuérdense si usted ha tenido tiempos difíciles y ahí ha estado Dios. Dios ha sido fiel para hacerle ver que su palabra se cumple en su vida. Y a veces creo que sucede, aunque lo creas o no. Porque a veces creemos que depende de nuestra fe, depende de Dios. Todo depende de Dios. Y su palabra será cumplida. Dios es fiel. Vamos a ver Hebreos 6, 17 al 20. Dice, por lo cual Dios, deseando mostrar más plenamente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su propósito, interpuso juramento, a fin de que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, los que hemos buscado refugio seamos grandemente animados para signos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual
Tenemos como ancla del alma una esperanza segura y firme y que penetra hasta detrás del velo donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho según el orden de Melquisedec, sumo sacerdote para siempre. Si pusieron atención en lo que estábamos leyendo, dice que lo puso para que seamos grandemente animados y que puso esa esperanza delante de nosotros para ser grandemente animados. Y dicen, ¿qué quiere decir este pasaje tan bonito de lo que no lo entiendo? Ese pasaje, en resumidas palabras, dice, Él cumplirá su palabra. Ese pasaje está hablando de cuando Dios le prometió a Abraham que de Abraham iba a nacer la simiente de toda la humanidad, que lo iba a ser próspero, que iba a tener mucha descendencia, que si podía contar las estrellas del cielo, ese día contaría su descendencia, así sería la descendencia de Abraham, y que lo iba a bendecir. Pero Abraham no tenía hijos, Sara no tenía hijos, y eran grandes en realidad, no tenían 20 años, no tenían 40. Ahorita si una mujer de más de 40 años está embarazada, todos están preocupados. Sara era mucho más grande de 40, y el Señor les dijo que les iba a dar descendencia. Y dice aquí que interpuso juramento. Si ven poquito antes en el pasaje en el capítulo 6 de Hebreos, dice que Dios juró por sí mismo, no encontrando otro mayor por quien jurar. Entonces juró por sí mismo a Abraham y le dijo, por mí mismo te juro que tendrás descendencia. Y le está asegurando y le está diciendo, esto se los estoy dando como un ancla, esta esperanza viva de que se cumplirá la promesa, de que la palabra se cumplirá cada vez que Dios la cumpla. Estamos viendo, la palabra se cumplirá cada vez que Dios la cumpla. Así es. Se va a cumplir cuando Dios la cumple en nuestra vida. Y Dios le dio ese juramento a Abraham y dijo que era un ancla. ¿Saben lo que hacen las anclas en los barcos? ¿No han ido de crucero? Yo tampoco, no se preocupen, pero he visto las películas. Y en las películas, el ancla en los barcos es una cosa enorme. Y cuando el barco suelte el ancla y caiga hasta el fondo del mar, el barco no se mueve, se sacude, se menea, pero no cambia de lugar. Y dices tú, es un barco enorme. No sé si han visto las imágenes de que tenemos la idea de que el Titanic era algo enorme, y ahora ponen el Titanic así, ponen los cruceros de ahora, y el Titanic se ve una mironita así, un bochito, y el barco que grande atrás, ese barcote, algunos traen 2 anclas, otros nada más traen una, pero en cuanto caen al fondo del mar, ese barco se menea, se zarandea con las olas, pero no se cambia de lugar. Eso es la promesa de la esperanza del Señor en nuestra vida. Es un ancla que nos tiene que hacer que pase lo que pase en mi vida, que me mueva lo que me mueva, yo permanezco firme en el Señor. Estoy anclado, y me dicen, ¿de qué estás anclado en la palabra? Estoy anclado en la palabra porque la palabra es mi esperanza viva de que todo será cumplido. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Y si Dios es fiel, se va a cumplir. Y dice la Escritura, si nosotros, siendo malos, si nuestros hijos nos piden algo, no le vamos a dar una víbora, le vamos a dar algo bueno para el niño. ¿Cuánto más nuestro Padre Celestial nos dará cada uno de nosotros conforme a su misericordia? Es que Él es fiel. Puedes confiar en Dios y en su palabra, porque Él es completamente fiel. Hebreos 10:23 dice, mantengamos firme la profesión de nuestra esperanza sin vacilar, porque fiel es el que lo prometió. Mantengamos firme nuestra esperanza sin vacilar. Y aquí vacilar no tiene el significado latino de vacilar, ¿verdad? Nosotros los latinos vacilar es echar relajo, andar haciendo guasa, reírnos. Ahí vacilar significa no variarse hacia ninguno de los dos lados, significa caminar hacia un rumbo con un propósito y un sentido definido. Por eso dice ahí, teniendo firme la profesión de nuestra esperanza, de nuestra fe en la palabra de Dios, ¿para qué?
para que sea cumplida la palabra. ¿Por qué? Porque fiel es el que lo prometió. El carácter de Dios es ser fiel. Simplemente. Es como a veces creo que no alcanzo a entenderlo para explicarlo. Pero Dios es fiel. A Dios no te puedes acercar pensando, estará buena soy para ser fiel. Dios hoy será. Él simplemente es fiel. Y nosotros en la mañana nos tenemos que levantar y hacer todo nuestro ritual de despertarnos y todo, y no, como que ya después de media hora venimos aterrizando, y entonces empiezas a pensar todas las cosas, y cuando empiezas a pensar todas las cosas, empiezas a planear lo que vas a hacer, y tienes que hacerlo basado en los principios que tienes establecidos para que todo salga de acuerdo a lo que prometiste, pero tienes que hacerlo. Dios no. Dios sí sabe algo de su palabra, eso es fidelidad. Dios sí dijo algo, eso se va a cumplir. Dios sí escribió algo en la Biblia, se va a cumplir. No es porque Dios quiere ese día hacerse fiel, es porque simplemente todo lo que salga de Dios es fiel. Y podemos también confiar en Dios, en su fidelidad, para que extienda su compasión sobre nosotros, que no la merecemos. Ninguno de nosotros merecemos la compasión de Dios. Por buenos que nos veamos, por bien que nos hayamos portado, por tan de buenas que hayamos amanecido, no merecemos la compasión de Dios. Cuando la compasión de Dios se extiende sobre nuestra vida, es porque Dios es fiel para extender esa compasión, para extender esa misericordia, porque Él lo prometió, porque Él lo puso en su palabra. Hay un pasaje en Lamentaciones, vamos a leer, si quieren, encontrando el capítulo 3 de Lamentaciones. Vamos a ver tres partes ahí del capítulo 3 y luego nos vamos a brincar al 5. Pero ahí Lamentaciones, lo que nos habla el libro de Lamentaciones, es el llanto del pueblo de Israel. Cuando la ciudad ha sido destruido el templo en el año 586 a.C. Y entonces son llevados cautivos a Babilonia. Pero el pueblo no empieza a dolerse porque están en Babilonia. El pueblo se duele delante de Dios porque ha sido destruida la ciudad y porque fue destruido el templo. Para nosotros no tenemos una comprensión tan clara de lo que significaba el templo como para un judío. Para un judío vivir sin el templo era vivir sin Dios. No tenía sentido su vida si el templo no estaba ahí. En el desierto fue el tabernáculo, en Jerusalén era el templo, y ahora está destruido por los babilonios. Y no sé si alguna vez algunos de ustedes, no voy a decir la época de la canción para que no herir susceptibilidades, pero había una canción que se llamaba Los ríos de Babilonia, ¿sí? O Por los ríos de Babilonia, y era así pocosona la canción y todos se la sabían. ¿Saben de qué hablaba? Del cautiverio. Hablaba del pueblo de Israel, sentados ahí junto al río, llorando por Sion. Qué curioso, es una canción secular, la cantaba un grupo secular. El pueblo de Israel lloraba cuando no podía estar en Jerusalén, cuando no podía ver el templo construido. Y ahí en Lamentaciones dice a partir del capítulo 3, versículo 22, vamos a leer primero del 22 al 26, dice que las misericordias del Señor jamás terminan, pues nunca faltan sus bondades, son nuevas cada mañana, grande es tu fidelidad. El Señor es mi porción, dice mi alma, por eso en Él espero. Bueno es el Señor para los que en Él esperan, para el alma que le busca. Bueno es esperar en silencio la salvación del Señor. Bueno, vamos a brincar un poquito hasta el versículo 31. Y dice, porque no rechaza para siempre el Señor, antes bien, si aflige, también se compadecerá según su gran misericordia, porque Él no castiga por gusto, ni aflige a los hijos de los hombres. Y por último, nos vamos a ir hasta el 40. Dice, examinemos nuestros caminos
y escudriñémoslos y volvamos al Señor. Alcemos nuestro corazón y nuestras manos hacia Dios en los cielos. No se vaya a ir de Lamentaciones, nos vamos a brincar al capítulo 5. Pero dice, examinémonos nuestros corazones, volvamos al Señor. El pueblo estaba tan afligido y llorando por la ciudad y por el templo, que se había olvidado de que Dios era el que nos podía rescatar y traer de vuelta. Pasaron 70 años en Babilonia, 70 años, y el profeta Daniel está ahí en Babilonia, y de repente, leyendo la profecía del profeta Jeremías, de repente se da cuenta y dice, aquí el Señor nos está diciendo que serán 70 años, 70 años, y los 70 años se están cumpliendo. Es hora de levantarnos, es hora de saber que vamos a volver, y empieza a animar al pueblo para que supieran que había esperanza, que el Señor había decretado un tiempo nada más, pero ese tiempo lo había decretado el Señor para que Israel fuera afligido y volvieran al Señor. Y que era una de las cosas que cada vez que eran sometidos por otro pueblo, el Señor le decía al pueblo de Israel: no vayas en pos de otros dioses. Y luego lo llevaba a una ciudad, lo llevaba cautivo a lugares donde eran idólatras. Y el Señor seguía diciéndole: no te vayas en pos de otros dioses. Le estaba diciendo: sé fiel, porque yo permaneceré fiel. Y es lo que sucede en Lamentaciones 5, 19 al 22. El pueblo finalmente empieza a apelar a la compasión de Dios. Y le dice: mas tú, oh Señor, reinas para siempre, tu trono permanece de generación en generación. ¿Por qué te olvidas para siempre de nosotros y nos abandonas a perpetuidad? Restáuranos a ti, oh Señor, y seremos restaurados. Renueva nuestros días como antaño, a no ser que nos hayas desechado totalmente y estés enojado en gran manera contra nosotros. Hasta que apelaron a Dios, hasta que apelaron a su compasión y a la fidelidad de Dios, a decirle: Señor, tu compasión dura de generación en generación. No importa si estemos en Babilonia o estemos en Jerusalén, tu compasión sigue siendo para nosotros. Y todavía al final claman diciendo: no sé que estés enojado, pero no creemos que estés enojado. Si tú nos dijiste las maravillas que hacías, si nuestros padres nos han dicho cómo se vivieron en el desierto, si nos dijeron cuando salieron de Egipto que fueron librados de la mano de Faraón, tú no nos dejarás cautivos. Y entonces el Señor extiende por su fidelidad, su misericordia y compasión al pueblo y lo saca de Babilonia. Y lo saca no por guerras, lo saca por un decreto, donde el rey decreta que pueden regresar y empezar a construir nuevamente la ciudad. Entonces, ¿cómo se extiende la compasión de Dios? ¿Qué hubiéramos esperado si estamos cautivos? Una guerra para ser liberados, para dar, y luego tarde pues para darle a los babilonios un poquito de lo que nos dieron. Y el Señor dice: no, yo utilizo a uno de los líderes, a un rey de Babilonia, para dar un decreto en el que ustedes puedan volver pacíficamente a Jerusalén. Y no nada más van a volver pacíficamente, sino que se van a llevar todo lo que necesitan para el templo. Y lo van a recaudar y lo van a poner. Y van a poder construir un templo de mayor gloria que el primer templo. La fidelidad de Dios extiende sobre nuestras vidas su compasión y nos hace vivir en esa compasión. Cuando ustedes piensen que ya no hay más que hacer, de ahí en adelante empieza Dios. De ahí en adelante empieza Dios a obrar. ¿Cuántas veces en la mañana piensas: ya no tiene caso? Trabajo todo el día y todo el día, y me canso, y soy fiel a mi trabajo, y lo hago bien, y aún así mi cuerpo se cansa, hay aflicción, a veces hay aflicción en mi casa, a veces hay aflicción en lo financiero. Dios, estoy cansado. Ahí empieza a obrar Dios. Y te recuerda: por mi fidelidad voy a extender mi compasión sobre ti. Y cuando tú te das cuenta que tu cuerpecito bonito de carne y de huesitos ya no puede, ahí empiezo yo a trabajar. Ahí es donde empiezo yo a obrar.
y empiezo a hacer mi compasión extendida sobre tu vida. ¿Por qué? Por la fidelidad de Dios nada más. Además, podemos estar tranquilos. Por la fidelidad de Dios confiamos en que Él puso a su siervo escogido para salvación nuestra. Pero es por su fidelidad. Y esto tiene que hacernos fuertes para entender de que no es un favorcillo que Dios nos hizo. Porque hay gente que lo ve como que, bueno, pues pon un domingo y todo, porque pues como Dios, bueno, pues para darle gracias a Dios. No. Es la gracia y fidelidad de Dios extendida sobre nosotros para que la gracia del Mesías nos salvara también a nosotros. Hubiera sido Israel solamente. El Señor salvó a Israel de Egipto. Y cuando lo salva de Egipto, el Señor le dice a Israel: te he escogido no porque seas numeroso, te escogí porque eras el más pequeño de todos los pueblos. Por eso te escogí, porque eras de él. Y eso, y lo vemos el viernes en el grupo de Centro, y eso le dice: son mis primicias, tú eres mi primer fruto. Y después Dios extiende esas primicias a todas las naciones. Vamos a ver Isaías 49 del 5 al 8. Dice: y ahora, dice el Señor, el que me formó desde el seno materno para ser su siervo, para hacer que Jacob vuelva a él y que Israel se reúna con él, porque honrado soy a los ojos del Señor y mi Dios ha sido mi fortaleza. Dice él: poca cosa es que tú seas mi siervo para levantar las tribus de Jacob y para restaurar a los que quedaron de Israel. También te haré luz de las naciones, para que mi salvación alcance hasta los confines de la tierra. Así dice el Señor, el Redentor de Israel, el santo suyo, al despreciado, al aborrecido de la nación, al siervo de gobernantes. Lo verán reyes y se levantarán príncipes y se postrarán. A causa del Señor que es fiel, del Santo de Israel que te ha escogido. Así dice el Señor: en tiempo propicio te he respondido, en día de salvación te he ayudado, te guardaré y te daré por pacto del pueblo, para restaurar la tierra, para repartir las heredades asoladas. Aquí es la promesa de redención, es la promesa de que Cristo, la luz a las naciones, sería traída a través de Cristo Jesús para todos, por la fidelidad de Dios nada más. ¿Por qué usted no es salvado? Me pregunto, así como ahorita, cuando estamos en el tiempo de adoración, es algo que frecuentemente está en mi espíritu. Los ángeles cantando santo, santo, santo. Y si se acuerdan, hay un canto que les he mencionado de eso. Qué lindo que los ángeles ven, que día y noche cantan santo, santo, santo. Qué lindo que ven en el cielo. Que día y noche están cantando santo, santo. Y te imaginas eso y piensas: Señor, ¿quiénes éramos para que nos salvaran? Ninguno de nosotros merecía la salvación de Dios. Ninguno. Y aún así, no nada más nos salvó. Lo planeó que Jesús se convirtiera en hombre, que Jesús entregara su vida, que fuera el Cordero que iba a ser inmolado por nosotros para traer salvación, sin nosotros merecemos. Eso es fidelidad. La fidelidad es que tú obras haciendo lo que debes de hacer, no importa lo que estén haciendo los demás. Es como cuando hay un acuerdo, cuando hay un acuerdo o un contrato. Cuando hay un contrato, las dos partes tienen que cumplir su parte, pero en los contratos se ponen las cláusulas, y en las cláusulas dice: si tú no haces esto, entonces este va a hacer esto otro. Y si este no cumple con esto, tú tienes esta protección. Dios no nos puso cláusulas. Él dijo: voy a ser fiel y ustedes van a ser salvados. Voy a dar mi hijo para que sean salvados y que sea luz a las naciones. Y lo cumplió. Y nosotros, nuestra parte,
¿Hicimos algo? No. Pues la salvación no depende de nosotros, la salvación depende de Dios. Y Él lo cumplió en su fidelidad. Él, en su fidelidad, podemos estar seguros que su salvación es segura para nosotros y que fue abierta para todas las naciones. Por eso dice la Escritura, dice que Él no hace acepción de personas. Eso no quiere decir que Él está viendo un güerito y un morenito, ¿verdad? No se está refiriendo a Él, eso es nuestro pensamiento, de que nosotros sí hacemos acepción de personas, de que nosotros sí escogemos, y este es afín conmigo, este es compa. Y entonces, como es compa, hago negocios con él, me llevo con él y hago todo esto con él. Y los otros no. Háganse para un lado. Dios no es así. Dios dijo, cuando está anunciando a través de Isaías a Jesús, dijo: yo le hice luz a las naciones para la salvación de todos. Y punto. No viene una cláusula después de eso. No tuvimos que hacer nada más. No tuvimos que ser seleccionados. Él nos tenía seleccionados. No tuvimos que hacer algo por nosotros mismos. Él nos tenía preparados. La salvación viene por la fidelidad de Dios. Y por si fuera poco, también puedes confiar en la fidelidad de Dios para protegerte del enemigo. Del enemigo. No del vecino, no del de al lado, no del enemigo. Porque a veces, yo creo que a veces el enemigo se divierte con nosotros. Porque ya le echamos tanto la culpa. Y decimos que es tanto todo lo que me pasa es Satanás, el enemigo en mi vida. Y a veces la gente dice: mira, no me puedo ni trabajar. Este pobrecito tiene un problema con el vecino y me anda echando la culpa a mí, pues que el vecino se encargue de él, que lo siga fastidiando. Yo aquí sigo muy tranquilo. El Señor promete guardarme. Hay aflicción en la vida cristiana, sí que hay aflicción. Hay momentos de sufrimiento, sí. A través de esos momentos Dios hace que nazcan los frutos del Espíritu. A través de esos momentos de aflicción Dios hace que nosotros afirmemos nosotros. Pero Él promete rescatarnos de todos esos momentos. Él promete que el enemigo no puede ir más allá de donde Él le ha permitido. El enemigo tiene límites. Y la gente piensa: Satanás puede hacer lo que quiera. No. Satanás puede llegar hasta donde Dios lo permite. Nada más. No puede pasar de ahí. Y si conocen la historia de Job era un justo. Job era una persona que amaba a Dios, que seguía a Dios, que lo servía. Y un día Satanás, entrando delante de Dios, se escapa y le dice: mira, tu siervo te ama y te sirve porque lo tratas bien. Pues míralo, abundante, rico, con familia, con buenos amigos, con eso te sirve, pero quítale todo y verás que no te sirve. Y el Señor se lo permite y le dice: puedes tocar todo en todo, excepto su vida. Todo puedes quitarle. Y vaya que se lo quitó. Le quitó sus bienes, le quitó su forma de producir, le quitó su salud. El cuerpo de Job se llenó de llagas. Los que saben de medicina, estar lleno de llagas no nada más es doloroso, es hasta incómodo y maloliente. Una llaga es un lugar seguro de infección. Imagínate Job lleno de llagas y sin poder hacer nada por aliviar esas llagas. Y luego todavía con sus amigos ahí diciendo y dándole aquellos buenos consejos que les dice Job: buenos consejeros me salieron. Y luego la esposa de Job, amorosa también, le dice: reniega de Dios y muérete. Gracias, mi amor. Qué tierno amaneciste en mi vida. Sí, voy a querer huevitos estrellados. La esposa de Job murió. Los hijos murieron. Todo lo perdió. Y Job no renegó de Dios. Dios lo guardó hasta el final y le hizo saber a Job que él estaba seguro en eso. Dice en Job 2, 9, 10, no lo van a poner ahí, no se preocupen, nomás les voy a relatar lo que dice. Ahí dice Job: aunque él me mate, dice primero: ¿aceptaremos el bien de la mano de Dios y rechazaremos el mal?
Cuando lo están confrontando y viene la esposa a decirle eso, y le dice a la esposa, o sea, nomás quieren lo bueno, y ahora que estamos en un rato malo, renegaremos de Dios, no, aceptaremos de Dios el mal y el bien, y no voy a renegar de Dios. Y poquito más adelante en Job, esto también ahí lo ven ustedes en su casa, en el 3:15, dice, aunque Él me mate, en Él esperaré. ¡Wow! ¡Qué confianza tenía Job en el Señor! Que dijo, aunque Él decida matarme, la vida es de Él. Él me la dio. Desnudo salió del vientre de mi madre, desnudo volveré. Dijo, aún que me mate, en Él esperaré. ¡Wow! ¿Qué aflicciones tienes en tu vida? ¿Qué cosas estás pasando que puedas decir, aún que me maten? Aún que vayas pasando por el medio de la balacera, aún que estés parado, te dicen, estaba parado en el lugar equivocado, ¿no? Si estás ahí parado y el Señor trae su protección y el Señor no ha permitido que sea tocada tu vida no será tocada. Es que el Señor nos protege del enemigo, nos protege por su fidelidad. Y no, si se fijan, el Señor no protegió a Job diciendo, Él es bueno, ¿no? Dijo, Él conoce mi fidelidad, toca lo que quieras de todo lo que tiene, menos su vida, y vas a ver que es lo que hay en el corazón de Job. ¿Y qué hay en el corazón de Job? Aunque me matare, en Él esperaré. Estaba la confianza en la fidelidad de Dios. En 2 de Tesalonicenses 3, del 1 al 3, es un versículo que tiene que animarnos, fortalecernos y hacernos saber que estamos seguros en el Señor. Dice, finalmente, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor se extienda rápidamente y sea glorificada, así como sucedió también con vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no tienen fe. Pero fiel es el Señor, quien nos fortalecerá y protegerá del maligno. Dios te promete su protección. Y yo les he pedido muchas veces, otra vez les vuelvo a pedir, oren por nosotros. Estoy hablando de mi esposa y el mío y de mi familia. Oren por nosotros, para que hagamos la obra de Dios, para que el evangelio y lo que Dios quiere que hagamos sea cumplido, para que oigamos la voz de Dios. Es difícil. No me estoy quejando, nada más es difícil. Oren por nosotros, porque nosotros oramos por ustedes, porque sabemos que donde ustedes van hay gente perversa que no tiene fe y que los va a maltratar, que los va a hacer ahí una transilla para que pierdan en el negocio, o les va a jugar el chueco con algo. Que el Señor les guarde, que aún que perdieran su dinero, que el Señor guarde su economía y sus finanzas para que salgan adelante, que aún que sea permitido, que sea tocada su salud, oramos para que el Señor la restaure y les hable por qué está pasando por ese momento. Vamos a orar a nosotros y estar seguros que el Señor promete la protección del enemigo. No se siente usted en su casa a creer que el enemigo tiene todo el poder sobre su vida. Ahí usted solito se está echando la tierrita. El Señor le promete guardarlo del enemigo, y en tiempos difíciles, clame a Dios y dígale, Señor, es una prueba. Si Satanás está tocando mi vida, que no toque está tocando lo que hay a mi alrededor, que no toque mi vida. Pero yo te voy a hacer fiel y voy a seguir, aunque me duela, aunque no pueda y aunque me falte un pie, como decía aquella alabanza, y si me faltan mis manos, yo le lavo con los pies. Y si me faltan los pies, lo alabo con mi corazón. Y si me falta el corazón, es que vamos a cortar. Que ese sea nuestro sentido. Y el Señor nos protegerá del enemigo. También, aparte de protegernos del enemigo, el Señor nunca te va a dejar solo. El Señor prometió que cuando Él partió, cuando Jesús les dijo a los discípulos que iba a partir, les dijo que no los iba a dejar huérfanos. Les dijo, no os dejaré huérfanos.
Mi Padre enviará al gran Consolador. Tenemos el Espíritu Santo en nuestra vida, nunca estamos solos. Y Él nos ayuda en tiempos de tentación y sufrimiento. Que no se confundan. A veces Satanás te ataca porque quiere probar cierta parte de tu vida. Y a veces nosotros somos expuestos a la tentación. A ver si queremos pecar. Eso es la tentación. La tentación no es que tú vas a pecar. La tentación es una exposición del creyente a algo que lo invita a pecar, que lo seduce para pecar, pero que el creyente decide si peca o no peca. En eso también te puedo asegurar algo. Satanás no tiene fuerza sobre tu voluntad. Tú decides si lo oyes o no lo oyes. Tú decides si pecas o no pecas. Satanás no es nada más que un engañador que pone así como toda una obra una escenografía de cine, que tú lo ves y dices, hombre, esos estados que fueron hasta las estrellas, no, eso no es el mundo, y te engañaron. Eso es Satanás, engañándote con cosas que parecen maravillosas para que cuando caigas, te castes, y entonces hagan de cuenta que están viendo una película de esas que filman frente a las pantallas verdes, ¿sí? Y que viendo la película les hubiera pasado como ahorita que con la corriente que empieza a fallar y se les apaga el efecto y ven ustedes a los actores y la pantalla verde. Dicen, oye, pues ¿qué chiste tiene? Eso pasa cuando pecas. Cuando vas a pecar, hombre, se ve todo así maravilloso y se ve todo el escenario. Entonces, nadie te va a enterar. Nomás yo, y nomás poquito. Uno más una vez. Y cuando ya pecas, se va la luz y ves el escenario tal cual es del pecado. Atrás del pecado está la muerte. Atrás del pecado está la separación de Dios. Atrás del pecado está el dolor, la pérdida de familia, la pérdida de negocio. Y dices, ay, esto que es pesimista. No lo he visto delante de nosotros. Hemos visto gente con oportunidad de no caer y pecó. Y dice, Dios lo castigó. No lo castigó. Satanás le dio el premio que estaba reclamando. Y se fue todo su dinero, se fue toda su vida, se fueron sus hijos y hasta su salud. Hemos visto hombres en condiciones deplorables por el pecado. Y te dicen, ¿cómo sucedió todo esto? Así, en un pequeñito momento que le dijo sí al pecado. El Señor nos ayuda en el tiempo de tentación y de sufrimiento para que tú no te vayas por el camino equivocado. Siempre estará el Señor ahí contigo. Y dice uno, pero no oigo al Espíritu Santo. Pues no me hablas. Eso es la verdad. Andamos queriendo que nos dé señas. Señor, si ahora el sol sale por este lado, quiere decir que sí. Pues mejor orar toda la semana. Ayuda y métete con el Señor hasta que te diga sí o no. Y al final le dice, Señor, no oí tu voz. Voy a decidir que sí, porque no oí tu voz. Pero si estoy incorrecto, corrígeme porque no estoy actuando en mi voluntad. Estoy creyendo que es tu voluntad. Y voy a decidir por esto. Entonces, si te equivocas, el Señor te va a dar corrección. No vas a tener la recompensa de Satanás, va a ser una corrección del Señor para que encuentres el camino nuevamente. 1 Corintios 10, del 11 al 13. Dice, y estas cosas le sucedieron como ejemplo y fueron escritas como enseñanza para nosotros, para quienes han llegado el fin de los siglos. Por tanto, el que cree que esté firme, tenga cuidado, no sea que caiga. No os ha sobrevenido ninguna tentación que no sea común a los hombres. Y fiel es Dios, que no permitirá que vosotros seáis tentados más allá de lo que podéis soportar, sino que con la tentación proveerá también la vía de escape a fin de que podáis resistirlo. Y ojo, aquí dice, y fiel es Dios que no permitirá que seáis tentados más allá de lo que puedas soportar. Pero esto no quiere decir que cuando estás en medio de la tentación y empieces a pecar, dices, ay Dios, voy a soportar, no, corre, huye, vete para donde pueda, al menos quedarte ahí donde estás. Porque dice también que el Señor es fiel para proveer la vía de escape. Y esa vía de escape empieza
Cuando tú empiezas a darte cuenta de todo lo duro y difícil que se está poniendo la situación y que tú puedes volver al Señor. Que tú puedes regresar a Él y volver a decirle, Señor, perdón por haber hecho lo que no debía. ¿Cuántas veces el Señor nos permite volver a Él? ¿Alguien tiene cuenta? Ni con calculadora lo saca. El Señor te permite volver cada vez que tu corazón se toque y decide algo malo. Y el Señor otra vez te recibe. Y otra vez te levanta y te fortalece y te dice, nunca estarás solo. Siempre estaré contigo. ¿Por qué? Porque tú eres Dios. Y también podemos confiar en el Señor para perdonar nuestros pecados. Nos libra el enemigo, nos fortalece en la tentación, pero aún si llegaras a pecar, la Escritura dice que Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. En 1 de Juan 1:9 dice ahí, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos los pecados y para limpiarnos de toda maldad. Él es fiel y justo para perdonar ¿qué? Nuestros pecados. Y no dice nuestro pecado, está en plural, dice pecado, porque sabe que vamos a pecar más de una vez. Y no le hagamos al santo, no queramos engañar a Dios y decirle, nomás una vez, Señor. O sea, nada más pequé en esto. O sea, pecamos una y otra vez. Y debemos de decirle al Señor, mira, Señor, pequé aquí, pequé en mi trabajo en esto, fui flojo en el trabajo, agarré el dinero del trabajo, hice lo que no debía de hacer, etcétera, etcétera, etcétera. Y no creas que venir y decirle a Dios, no soy tan malo, yo nomás, o sea, sí robé, pero dejé poquito. Lo que pasa es que agarré el billete de arriba y pues estaba pegado con los de abajo. Pero yo no quería con los de abajo, yo nomás quería el de arriba. No, ven y confiesa todos tus pecados. Dios está esperando que creas que Él los tiene. Entonces vienes, confiesas tus pecados y dice que Él los perdona y nos limpia de toda maldad. ¿Por qué le pusieron esa segunda partecita? ¿Por qué Juan nos tenía que decir que aparte de perdonarnos, nos limpia de toda maldad? Porque está quitando de tu corazón el anhelo del pecado. Está quitando de tu corazón la inclinación a preferir el pecado sobre la vida espiritual. Y te está llevando para que cada vez que tú reconozcas un pecado digas, ahora fue menos. Nada más, Señor. Ahora sí, Señor, lo podemos poner en singular. Fue un pecado, Señor, por el que vengo a pedir perdón. Porque cada vez el anhelo de pecar se va viendo opacado por tu amor por Dios. Porque finalmente podemos confiar en la fidelidad de Dios para que nos preserve sin mancha hasta la segunda venida de Cristo. Y digo, podemos confiar en la fidelidad de Dios para eso, porque Él lo hace en nuestra vida. Vivimos agobiados pensando en que pecamos, ofendemos a Dios, voy a pedir perdón. Y pensamos, Dios, así nunca voy a llegar hasta el final. ¿Qué tal si cuando estamos pecando en la venida de Cristo? Es que Él se encarga de mantenernos puros y sin mancha, preservándonos hasta el final. 1 Corintios 1, del 4 al 9. Dice, siempre doy gracias a mi Dios por vosotros, por la gracia de Dios que os fue dada en Cristo Jesús. Porque en todo fuisteis enriquecidos en Él, en toda palabra y en todo conocimiento, así como el testimonio acerca de Cristo fue confirmado en vosotros. De manera que nada os falte en ningún don, esperando ansiosamente la revelación de nuestro Señor Jesucristo, el cual también os confirmará hasta el fin, para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es Dios, por medio de quien fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo, Señor nuestro.
No es por nuestros méritos, es por Él, es por su fidelidad que seremos confirmados hasta el final de los tiempos. Pero dice que antes de eso fue confirmado en nosotros el testimonio de Jesucristo. Fue confirmado que nosotros hemos puesto nuestra fe en Jesús, que nosotros hemos reconocido que necesitábamos a alguien que pagara por nuestros pecados, que nosotros reconocimos que el Señor proveyó en Jesús a ese Mesías, y entonces eso fue confirmado en mi vida, y en esa fe es en la que vivo, y viviendo en esa fe Él me hace permanecer hasta el fin de los tiempos. Por eso cuando la Escritura nos habla de personas que se alejan, dice que abandonaron la fe, que apostataron de la fe, porque se fueron hacia otro lugar que no era Jesús el Mesías. Se fueron siguiendo otras cosas y abandonaron la fe y dejaron de creer que Jesús era el Mesías para salvación, para el perdón de sus pecados, y se empezaron a ir por otro lado y perdieron el rumbo. Yo creo que hay gente que simpatiza con Dios, hay gente que simpatiza, que asiste a la iglesia, pero que en realidad no tiene clara la revelación de que Jesús es el Mesías, no tiene claro que es su Salvador, y entonces vive una vida en desbalance, un ratito del pecado, otro ratito de Jesús. La vida en Cristo es creer que Él es el Mesías y que a través de Él viene la salvación, que permanezcas a Él, y que cuando tú cometas faltas, son faltas que Jesús puede perdonar y te puede hacer vivir sin cometer esas faltas, y te puede hacer prevalecer y te puede hacer permanecer hasta la vida eterna por medio de Él, no de nosotros. De Tesalonicenses 5, 23 y 24. Dice, y que el mismo Dios de paz os santifique por completo, y que todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea preservado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Él te va a preservar, Él te va a hacer permanecer, pero tú tienes que permanecer en la fe. Tú permaneces en la fe y el Señor te va a encargar de que prevalezcas, se va a encargar de que estés irreprensible. Y dices, ¿cómo sucede todo esto? Bueno, una de las cosas que sucede es que cuando tú estás en Cristo, tu vida va siendo santificada, tú vas siendo limpiado por el Espíritu Santo, y tú puedes mantener una vida santa y agradable delante de Dios. Cuando tú no tienes claro a Jesús como Mesías, cuando tú vives nada más simpatizando con Él, entonces no estás siendo limpiado, no estás siendo purificado, y entonces es fácil que te caigas y que no permanezcas hasta el final de los tiempos. Debemos de permanecer confiando en su fidelidad, y que todo proviene de Dios. Segunda de Timoteo 2, 11 al 13. Dice, palabra fiel es esta, que si morimos con Él, también viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si le negamos, Él también le negará. Si somos infieles, Él permanece fiel, que no puede negarse a sí mismo. Si se fijan las comparaciones, dice primero, si morimos con Él, viviremos con Él. Si perseveramos, también reinaremos con Él. Si le negamos, también Él nos negará. Pero si somos infieles, ahí dice, Él permanece fiel. ¿Por qué? Porque no se puede negar a sí mismo, porque Él no puede ser infiel. Él permanece fiel a pesar de cómo seamos nosotros. Él permanece fiel a pesar de todo lo que pasa en el tiempo. Pero necesitamos confiar en que Él es fiel. Necesitamos creer que a través de Cristo Jesús, la fidelidad de Dios
permanece para nosotros, para mantenernos y perseverarnos hasta el último día, ya sea el día que seamos llamados a la presencia del Señor o el día que Cristo venga en su segunda venida. Eso es lo que hace la fidelidad de Dios.